La criptografía es el desarrollo de un conjunto de técnicas que permitan alterar y modificar mensajes o archivos con el objetivo de que no puedan ser leídos por todos aquellos usuarios que no están autorizados para hacerlo. Gracias a esto, la información puede ser protegida contra el acceso no autorizado, su interceptación, su modificación y la insertación de información extra. También puede ser usada para prevenir el acceso y uso no autorizados de los recursos de una red o sistema informático, y para prevenir a los usuarios la denegación de los servicios a los que sí están permitidos. La criptografía simétrica Solo utiliza una clave para cifrar y descifrar el mensaje, que tiene que conocer el emisor y el receptor previamente, y este es el punto débil del sistema, ya que la comunicación de las claves entre ambos sujetos resulta ser más fácil de interceptar, ya que ésta pudo haber sido transmitido sin ningún tipo de seguridad. En la criptografía asimétrica Se codifica el mensaje con su propia clave privada, y cualquiera podría leerlo mediante una clave pública complementaria. Con esto, se tiene la certeza de que el mensaje solo pudo ser firmado por el emisor particular. Sabiendo esto, si queremos que 3 personas de trabajo nos manden un archivo cifrado, debemos de mandarle nuestra clave pública, que está vinculada a la privada, y nos podrán mandar de forma confidencial ese archivo que solo nosotros podremos descifrar con la clave privada. Otro de estos propósitos es el del poder firmar documentos, certificando de que el emisor es quien dice ser, firmando con la clave privada y verificando la identidad con la pública. criptografía híbrida Es el sistema de la unión de las ventajas de los dos anteriores, tanto la criptografía simétrica como la simétrica. Debemos de partir que el problema de ambos sistemas criptográficos es que el simétrico es inseguro y el asimétrico es lento. La estructuración del sistema de criptografía híbrido es el siguiente: generar una clave pública y otra privada, cifrar un archivo de forma síncrona. El receptor nos envía su clave pública. Ciframos la clave que hemos usado para encriptar el archivo con la clave pública del receptor. Enviamos el archivo cifrado sincrónicamente y la clave del archivo cifrada asincrónicamente, y solo puede ver el receptor. Esto, resumiendo, son todos los métodos criptográficos modernos que usamos comúnmente, aunque las aplicaciones no nos abstraigan de todo esto, pero podemos hacerlo de forma manual si se diera el caso de que necesitamos mandar ciertos contenidos y queremos que tengan la confidencialidad adecuada. En conclusión, la criptografía es el estudio de la protección de la información mediante el uso de códigos y cifrados. Un código es el proceso mediante el cual un remitente modifica cierta información, lo cual se le llama como cifrado, para hacerla ilegible a todos menos que al destinatario, que conoce el código y puede descifrarla. La información que se utiliza para el cifrado se conoce como la clave. La forma particular en el que la clave cambia la información se denomina algoritmo. La criptografía Tiene una historia larga y data desde antes de Cristo.
donde las primeras civilizaciones desarrollaron técnicas de mensajería ocultas durante las campañas militares, ya que en este tiempo para enviar información o un mensaje importante se tenía que enviar a un soldado, un mensajero, a recorrer una gran distancia donde el portador corría peligro y de ser interceptado y así poner en peligro la información. El primer método de criptografía, que fue conocido como escitala, y consistía de un pedazo de tela o pergamino en un cilindro de madera con medidas específicas para descifrar y descifrar un mensaje oculto. Desde la Edad Antigua, como se ha dicho antes, el cifrado de mensajes se lleva practicando desde hace más de 4000 años, y precisamente el origen de la palabra criptografía la encontramos en el griego cripto, el cual significa oculto, y grafos, el cual significa escribir. Es decir, que su significado como tal es escritura oculta. La citala anteriormente se creaba con pedazos de madera y una gran tira de cuero. En este caso, para representarla en la actualidad, tomaremos un pedazo de tubo y un gran rollo de papel. Iremos enrollando poco a poco el papel alrededor del tubo, el cual tendremos que sostener con algún pegante o alguna grapa que tengamos para que se mantenga en su estado. En lo siguiente, tomaremos un plumón, lápiz, esfero, como ustedes desean, un objeto que pueda marcar en el papel y iremos escribiendo el mensaje que nosotros querramos. En este caso, vamos a escribir así cifraban con la escitala. Entonces, al escribir, tenemos que tener en cuenta la separación del papel, ir dándole las vueltas necesarias para poder escribir el mensaje completo. Ya después de esto nos daremos cuenta que el mensaje ya ha sido totalmente escrito y lo siguiente que haremos es soltar el papel, desenrollarlo del tubo en este caso, y con lo que se hace con este papel es básicamente enviarlo con el mensajero, con la persona, y se le entregará sin enrollar el tubo, solamente se le entregará el pedazo de papel al receptor. El receptor lo que hará es coger un tubo de la misma medida en el cual se escribió en el papel y podrá leer el mensaje totalmente. En tal caso de que el mensajero haya sido detenido por fuerzas enemigas y obtengan el papel, la única forma de que puedan leer el mensaje sería obteniendo con el mismo pedazo, la misma longitud de, en este caso, pues el tubo o el pedazo de madera, porque en tal caso de que el tubo o el pedazo de madera no sea igual con el que se escribió el mensaje podría cambiar drásticamente. En el antiguo egipcio, aunque los jeroglíficos del antiguo Egipto no tenían una intención militar, suelen tomarse como de los primeros ejemplos de escritura oculta de la historia. Existen jeroglíficos no estándares que, según los expertos, tenían el objetivo dotar de mayor dramatismo a la historia que se representaba. Estas inclusiones buscaban dotar de mayor misterio o intriga al relato descrito y complicaban la lectura con la inclusión de símbolos no usuales. En la Grecia antigua, en la Ilíada de Homero, podemos encontrar una referencia al uso del cifrado de mensajes. Belerofonte, héroe mitológico, entrega al gobernante Lóbates de Licia una carta cifrada por el gobernante Preto de Tirinto. El contenido de la carta es secreto y está cifrada, pero el mensaje esconde que se debe dar muerte al portador de dicha carta. En la antigua Roma podemos encontrar la antigua técnica criptográfica conocida como cifrado César, que como bien indica su nombre, su uso se atribuye al mismo emperador Julio César. Este cifrado se basa en el desplazamiento de letras y por tanto cada letra del texto original se sustituye por otra letra que se encuentra en un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. También podemos encontrar técnicas criptográficas en la Biblia, concretamente en el libro de Jeremías.
hace referencia al ACBATS, un sistema de sustitución de letras que se usaba para cifrar mensajes y que se remonta al año 600 a.C. Sobre esta misma época también se encontraron ejemplos de cifrado de mensajes por sustitución en la India. Les mostraré el funcionamiento del anterior método cifrado llamado ACBATS. Simplemente colocaremos las letras del abecedario en orden totalmente normal y al lado colocaremos las letras del abecedario al revés. Me explico. Si normalmente iniciamos de la A hasta la Z, la siguiente forma de escribirlo va a ser de la Z hasta la A. Ya después de esto, la A tomará el valor de la Z, la B tomará el valor de la Y, así consecutivamente. Tomaremos como ejemplo la palabra azul. Sin cifrar, se deletrea A-Z-U-L. Cifrado, se dice Safo, deletrado Z-A-F-O, el cual significa que la A es igual a la Z es igual a la A, la U es igual a la F y la L es igual a la O. La criptografía hasta la Segunda Guerra Mundial. La criptografía fue clave durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho hizo cambiar el curso de la guerra. Alemania había conseguido dominar el Atlántico Norte con su flota de submarinos y sus comunicaciones eran indescifrables gracias a la máquina Enigma. Además de los frentes tradicionales y las batallas entre las fuerzas armadas, se había abierto un nuevo campo de batalla: romper las comunicaciones enemigas, una nueva tarea que los aliados encargaron a un grupo de matemáticos, ingenieros y físicos que trabajaron desde las instalaciones de Bletchley Park, y entre los que se encontraba Alan Turing. Quizás el trabajo de Alan Turing y los aliados sea la labor más conocida sobre criptografía durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no fue el único. El cifrado de las comunicaciones marcó el conflicto y se empleó un conjunto muy variado de técnicas para evitar que el enemigo interceptase las comunicaciones. Estados Unidos, por ejemplo, rescató una técnica que ya había utilizado con éxito durante la Primera Guerra Mundial y en vez de recurrir a complejos algoritmos de cifrado, apostó por usar como código los idiomas de los nativos americanos. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos contaba entre sus filas con 500,000 de nativos americanos, que servían como operadores de radio y cifraban en su lengua nativa los mensajes a transmitir para que el ejército japonés, por supuesto, no pudiese entender nada de lo que se transmitía. Navajos, meshuaquis o comanches fueron algunas de las naciones indígenas estadounidenses que formaron parte de las filas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las operaciones en África, Europa, incluyendo el desembarcado de Normandía y el Pacífico. También en el ámbito del Frente del Pacífico, el esfuerzo por romper las claves de cifrado que usaba Japón era clave para detener su avance. Gracias al esfuerzo conjunto de Estados Unidos y fuerzas de Holanda y Gran Bretaña, se consiguió romper el código naval japonés JN-25 y de esta forma conocer los planes de batalla de Japón en Midway. La criptografía en la era de la informática. Solo hay 10 tipos de personas en el mundo: los que entienden binario y los que no lo hacen. El sistema de números binarios es el más fundamental sistema numérico que se utiliza en todas las computadoras. Cualquier dispositivo digital que vemos hoy en día, desde celulares hasta Smart TVs, utilizan el sistema binario utilizando la base de dos números, 0 y 1, yendo en una cadena de unos y ceros.